humillada como sin valor, vendida por su propia familia y condenada a vivir en las sombras. Beatriz no imaginaba que el herrero del pueblo, con manos marcadas por el fuego, sería el hombre que le devolvería la dignidad y le enseñaría el verdadero significado del amor. El castillo de Valdoria, antaño símbolo de honor y riqueza, ahora parecía solo una prisión para Beatriz. Desde la muerte de su padre, Lord Casimiro, la joven había sido reducida a una sombra dentro de las propias paredes. Su madrastra, Lady Morgana, reinaba con crueldad elegante, y sus hermanastras, vestidas de seda y adornadas con joyas, no perdían oportunidad de humillarla. La llamaban la bastarda fea, como si su rostro sencillo y su cabello oscuro fueran una ofensa a la familia. Mientras Isabela y Constanza recibían invitaciones de caballeros y señores, Beatriz servía vino en la mesa, limpiaba barandillas y recogía vestidos enlodados después de los bailes. Cierta noche, Morgana alzó la copa ante sus hijas, la mirada dura brillando con un destello calculador. «No nos faltará oro», anunció con una sonrisa cruel. «Tenemos una moneda de cambio en casa. Tal vez nos sirva para un noble, pero como esclava o esposa de algún desafortunado ha de rendir algo». Beatriz, que servía en la mesa, tragó en seco. Las hijas rieron, cómplices. Para ellas, la humillación de la hermanastra era espectáculo cotidiano. Pocos días después, Morgana llevó a Beatriz hasta la aldea, como quien lleva un objeto a subasta. La plaza bullía de mercaderes, niños corriendo, mujeres vendiendo telas y hombres discutiendo sobre la próxima justa real. Morgana, con una sonrisa afilada, alzó la voz para que todos oyeran. «¡Esta de aquí!», dijo empujando a Beatriz hacia adelante. «Frágil, fea, inútil para matrimonios de prestigio. Pero sabe servir en la mesa, coser y hasta limpiar botas. ¿Quién da una oferta?». Las carcajadas resonaron en la plaza. Algunos hombres la miraron con desprecio, otros movieron la cabeza, como confirmando el juicio de la madrastra. Beatriz sintió el rostro arder, las manos temblando junto a la falda gastada que sujetaba, y fue en ese instante que un silencio pesado se apoderó del aire. Entre las miradas burlescas, un hombre se destacó. Alto, de hombros anchos, con el rostro marcado por el fuego de la fragua y los ojos tan oscuros como el hierro incandescente. Sus manos eran grandes, firmes, aún manchadas de hollín. Todos lo reconocieron. Gareth, el maestro herrero. Cuchicheos se esparcieron como chispas. Es él, el que rechaza a todas las mozas de la aldea. El hombre que prefiere el hierro a las mujeres. Dicen que nunca perdió una batalla con la espada, pero perdió el corazón por ninguna. Gareth dio un paso adelante. Su voz era grave, cortando el murmullo. «Me llevo a la muchacha». La risa colectiva murió. Nadie se atrevió a hablar. Beatriz alzó los ojos, confundida. Nunca nadie la había elegido para nada. Y ahora, ante todos, un hombre conocido por su frialdad había decidido llevársela. Morgana arqueó las cejas, sorprendida pero satisfecha. «Está hecho, entonces», declaró con una sonrisa venenosa. «La bastarda ahora tiene dueño». El corazón de Beatriz se hundió. Entre el alivio de escapar de la madrastra y el terror de lo desconocido, fue empujada hacia un destino que no había elegido, sin saber que, en las llamas de la fragua, su vida sería transformada para siempre. El sol apenas había nacido cuando Beatriz fue arrancada de la cama por la madrastra. Recibió solo un atillo con 2 mudas de ropa sencilla y una mirada de desdén. Ningún abrazo, ninguna despedida. Las hermanastras, entre risitas ahogadas, la siguieron hasta el portón, como quien acompaña un cortejo fúnebre. «¡Qué destino apropiado! De bastarda a esclava», murmuró una de ellas, arrancando risas de la otra. Beatriz caminó en silencio,
sintiendo la humillación quemar su rostro. Tras ella, el carruaje de Morgana se alejaba, dejándole solo el eco de las ruedas sobre el camino. A cada paso, el peso del rechazo se sumaba al miedo de lo desconocido. La aldea de Valdoria parecía otro mundo. El ruido metálico de martillos contra el hierro resonaba en el aire, mezclado con el olor a carbón quemado y el murmullo constante de la vida popular. Los niños corrían descalzos, los mercaderes gritaban precios, y cada mirada que se volvía hacia Beatriz traía curiosidad y sarcasmo. La fragua de Gareth se alzaba como una fortaleza de piedra y madera, el calor pulsando ya desde fuera. El hombre la esperaba ante la puerta, brazos cruzados sobre el pecho ancho, los ojos entrecerrados por la luz de la mañana. Era imponente, alto, hombros anchos, la piel marcada por cicatrices antiguas. Sus manos, gruesas como troncos, sujetaban el martillo con naturalidad, como si fuera parte de él. Beatriz se estremeció. Nunca había estado tan cerca de alguien como él. «Entra», le dijo sin rodeos. La voz era grave, seca, pero no ruda. Ella obedeció, pisando el suelo cubierto de polvo de carbón. El interior estaba iluminado por el fuego de la fragua, que rugía como un animal vivo. En los estantes, espadas, yelmos y armaduras centelleaban bajo la luz rojiza. «Te quedarás en el cuarto del fondo. No es grande, pero está limpio. Aprenderás a cuidar de ti misma, y si quieres comer, tendrás que ayudar». Beatriz asintió en silencio, apretando contra el pecho el hatillo con sus ropas. Los aldeanos, sin embargo, no dejaron pasar la novedad. En el mercado cuchicheaban. El maestro herrero compró a la bastarda del castillo. ¿Quién lo diría? De seda a cenizas en un solo día. ¿La tomó por lástima o por otra razón? Los rumores corrían más rápido que el viento, y aunque Beatriz fingía no escuchar, cada palabra era un golpe invisible. Esa misma tarde, Gareth la encontró parada ante el yunque, observándolo trabajar. El sudor goteaba por su rostro, cada golpe del martillo contra el hierro incandescente sonaba como trueno. «No te quedes ahí parada como una sombra, trae agua», ordenó, señalando el balde. Beatriz vaciló por un instante, pero pronto obedeció. Él no le agradeció, pero tampoco se burló. Solo siguió trabajando, como si ella fuera parte natural del ambiente, y eso fue lo que la sorprendió. Por primera vez en mucho tiempo, no escuchó insultos, no recibió miradas de desprecio, solo indiferencia. Cuando se retiró al pequeño cuarto del fondo de la fragua, encontró una cama sencilla, una jarra de agua y un banco de madera. El contraste con las sábanas bordadas y cortinas del castillo era gritante. Se sentó, abrazando las rodillas, y dejó que las lágrimas cayeran. «Mejor esclava de un herrero que prisionera de mi madrastra», murmuró, tratando de convencerse. En la habitación contigua, escuchó el sonido rítmico del yunque cesar. El silencio que siguió le trajo una extraña sensación. Por primera vez, no había risas burlescas ni órdenes crueles. Solo el peso de la soledad y la presencia silenciosa de un hombre que, misteriosamente, la había sacado de la humillación pública. Al día siguiente, mientras ella ayudaba a barrer el suelo de la fragua, 2 aldeanos pasaron por la puerta. Extraño, ¿no? Gareth nunca quiso esposa, ni cuando las familias le ofrecieron hijas a cambio de espadas. Dicen que no tiene corazón, que está casado solo con el hierro. Beatriz se detuvo, sintiendo la sangre helarse. Gareth, al escuchar, solo alzó los ojos y lanzó una mirada fulminante a los hombres, que retrocedieron de inmediato. «No les hagas caso», dijo en tono seco, volviendo al trabajo. Beatriz quería preguntar por qué. ¿Por qué había gastado su fortuna en ella? ¿Por qué elegir a la bastarda humillada, cuando podría seguir solo? Pero el valor no llegó.
Y así, con el sonido de la fragua resonando como un corazón implacable, comenzó a darse cuenta. El hombre al que todos temían escondía secretos tan profundos como el fuego que moldeaba el hierro. La vida de Beatriz al lado de Gareth no fue un cuento de hadas inmediato. Al principio, aún despertaba con la sensación de estar viviendo una pesadilla, creyendo que en cualquier momento sería despertada por la voz áspera de la madrastra, ordenándole que encendiera las chimeneas o lustrase los pisos del castillo. Pero lo que encontraba eran los sonidos diferentes de la nueva casa, el hierro incandescente siendo golpeado por el martillo, el soplo del fuelle alimentando las llamas y el olor fuerte de carbón y sudor. El pueblo, sin embargo, no la recibió con ternura. Para muchos era un escándalo que el hombre más deseado de la aldea hubiera gastado su oro en una muchacha considerada sin valor. Gareth siempre había sido objeto de miradas furtivas. Las aldeanas lo admiraban en secreto. Las jóvenes hijas de comerciantes soñaban con ablandar su corazón. E incluso damas de la pequeña nobleza, cuando visitaban la feria, le lanzaban sonrisas insinuantes. El herrero, con su postura dura y reservada, nunca había prestado atención a ninguna de ellas. Su rechazo constante solo lo hacía más codiciado, más misterioso. Por eso, cuando surgió la noticia de que había comprado a Beatriz, la hija humillada de una madrastra cruel, la solterona sin gracia que nadie quería, toda la aldea se sumergió en asombro. El herrero perdió el juicio, murmuraban en la taberna. Tantas mujeres tras él, y elige justo a esa, se burlaban otras. Tal vez le tenga lástima, o tal vez necesite una criada sin lengua para quejarse, arriesgaba alguien entre risas ahogadas. Las mujeres, sobre todo, sintieron la ofensa más hondo. Algunas, que en el pasado habían tratado de acercarse a Gareth y recibido solo silencio o frialdad a cambio, ahora esparcían veneno por entre las calles de piedra. «Debe haberse cansado de esperar una verdadera dama», decía una aldeana, con la voz cargada de malicia. «Mejor llevarse a cualquiera que quedarse solo para siempre. No es dama, ni es bonita, ni salud tiene, tan flaca que parece que se va a quebrar», completaba otra. Esas palabras llegaban a los oídos de Beatriz como puñales invisibles. En el mercado, al atravesar la plaza para comprar pan, percibía miradas de reojo, susurros ahogados, risitas mal disimuladas. Se sentía aún más pequeña, como si fuera una sombra caminando entre personas que nunca le permitirían ser vista con dignidad. Cierta mañana, al entrar en la panadería, dos jóvenes comentaban sin darse cuenta de que ella estaba detrás. Si al menos tuviera un rostro bonito o curvas que llamaran la atención, pero ni eso. El silencio que siguió cuando la notaron fue más doloroso que las palabras. Beatriz pagó el pan sin levantar los ojos, pero esa noche lloró en silencio, temiendo ser una carga incluso para Gareth. El herrero, no obstante, parecía no importarle las lenguas afiladas de la aldea. Su trabajo crecía en importancia, y cada espada o armadura salida de su fragua era elogiada hasta por los soldados del rey. Entre el sonido del martillo y las brasas, Gareth observaba a Beatriz poco a poco encontrar un lugar en esa nueva vida. No era un hombre de palabras dulces, pero su forma de cuidar se revelaba en gestos. La silla cerca del fuego que preparaba para ella en las noches frías, el plato de sopa que servía antes de alimentarse él mismo, la manera como siempre la miraba de soslayo cuando percibía que los comentarios crueles la habían herido. Y fue justamente en ese silencio protector que Beatriz comenzó a descubrir una fuerza que nunca supo tener. Cuando volvían del mercado, alzaba la cabeza a pesar de las risas, sujetando firme la canasta en las manos.
Cuando alguna mujer insinuaba que Gareth la había elegido por falta de opción, ella sonreía con dignidad y respondía: «Tal vez él simplemente vio algo que ustedes no pudieron ver». Esas respuestas, aunque discretas, comenzaron a cambiar las miradas. Algunos aún se burlaban, pero otros comenzaban a dudar. Después de todo, si Gareth, tan intransigente con todas las pretendientes, había elegido justamente a Beatriz, tal vez hubiera en ella algo que escapaba al juicio superficial de la aldea. Aún así, dentro de ella, la duda persistía. ¿Por qué él había ofrecido su fortuna por ella? ¿Habría sido solo compasión, lástima, o había realmente visto algo en sus ojos, esa tarde de humillación pública que nadie más jamás se atrevió a ver? Beatriz aún no tenía esa respuesta. Y el misterio de Gareth, como el fuego de la fragua que nunca se apagaba, ardía cada vez más fuerte en su corazón. El verano en Baldoria trajo días calurosos y pesados, el aire cargado de rumores y miradas aún más crueles. La gente no se cansaba de repetir la misma frase. El herrero enloqueció al comprar a esa inútil. La risa resonaba en el mercado, en el pozo, en las calles estrechas de la villa. Beatriz ya no lloraba ante las ofensas. Solo bajaba la cabeza y continuaba su camino. Pero con cada palabra venenosa, era como si la cicatriz de su vida en la mansión se reabriera. Fue en una de esas tardes que apareció la figura que más temía, Lady Morgana. La madrastra descendió del carruaje con sus 2 hijas, adornadas en seda, anillos y carcajadas afiladas. Se acercaron a la herrería como quien va a un espectáculo. «Así que aquí es donde vive mi hijastra», dijo Morgana, paseando los ojos por el suelo cubierto de hollín. De hecho, nada más apropiado. Si no servía como esposa de un lord, al menos sirve para limpiar cenizas. Las hijas rieron. La sangre de Beatriz hirvió, pero permaneció inmóvil. Gareth, que hasta entonces martillaba una espada, levantó los ojos por primera vez. Su voz resonó como un trueno. «Este lugar es mi hogar, y a ella nadie la toca sin mi permiso. Si vinieron a reírse, pueden regresar de donde vinieron». El silencio fue inmediato. Morgana trató de disimular el bochorno, pero el rubor le subió al rostro. Nunca nadie se había atrevido a enfrentarla así. Con un chasquido de dedos regresó al carruaje, escupiendo veneno en despedida. «Quédate con tu carcasa inútil, herrero. Una moneda malgastada nunca regresa al bolsillo». Beatriz, temblorosa, miró a Gareth. Él no la miró. Solo volvió al trabajo, el martillo cayendo pesado sobre el hierro al rojo vivo. Pero en ese instante, ella se dio cuenta. Él había tomado su dolor como propio. Esa noche, el silencio de la casa parecía gritar. Beatriz, sentada a la mesa, no soportaba más la distancia. Caminó hasta la herrería, atraída por el brillo naranja que iluminaba las paredes. Lo encontró allí, sudoroso, los músculos marcados por la llama, la mirada fija en el metal. No parecía solo trabajar, parecía luchar contra algo invisible. «¿Por qué hiciste eso hoy?», se arriesgó ella, la voz baja. Él no respondió de inmediato. Bajó el martillo, sumergió el hierro en el agua y solo entonces la miró a los ojos. «Porque no soporto ver a alguien ser tratado como tú fuiste. Ya he visto suficiente injusticia en esta vida». Beatriz sintió la garganta apretarse. Todos siempre estuvieron de acuerdo con ella. Todos siempre creyeron que yo no era nada. Gareth se acercó, su sombra dominando el pequeño taller. Su voz salió más suave de lo que ella imaginaba que fuera posible. «Todos, menos yo». El silencio entre ellos era caliente, denso, casi palpable. Beatriz bajó los ojos, ruborizándose, y notó un objeto sobre la mesa, un medallón de hierro gastado por el tiempo, con la forma de un sol.
Es hermoso, dijo ella, tocándolo con los dedos delicados. ¿Lo hiciste tú? No, respondió él, la voz distante. Lo hizo mi padre, lo forjó para mi madre, poco antes de morir en la guerra. Yo tenía 10 años. Desde entonces juré que nunca dependería de nadie, que el hierro sería mi familia. Beatriz levantó los ojos, y en él encontró una vulnerabilidad escondida bajo capas de silencio. Se acercó un paso más, casi sin darse cuenta. ¿Y cumpliste esa promesa solo durante todo este tiempo? Él respiró profundo. Hasta ahora. En los días siguientes algo cambió. No en grandes gestos, sino en pequeñas fisuras que se abrían en la muralla de Gareth. Dejó que Beatriz ayudara en la herrería, le enseñó a pulir metales, le explicó cómo el fuego respondía al soplo correcto. Ella, por su parte, comenzó a reír en pequeñas dosis, un sonido raro que hacía que hasta los aprendices se miraran entre sí asombrados. Cuando una tormenta azotó la villa, destruyendo parte del techo de una casa vecina, fue Beatriz quien organizó a las mujeres para ayudar. Cuando un niño se lastimó, fue ella quien llevó agua limpia y vendas. Poco a poco, el pueblo que la llamaba peso muerto comenzó a verla como presencia indispensable, pero el mayor gesto vino de Gareth. Una noche, cuando Beatriz regresaba cansada del trabajo, encontró sobre la mesa de la casa una daga finamente trabajada, con mango de madera pulida. Grabadas en el metal estaban las palabras: forjada en coraje. «Es tuya», dijo Gareth, sin mirarla directamente. «No para luchar, sino para recordar que estás hecha de acero más fuerte de lo que todos piensan». Beatriz se llevó la mano a la boca, las lágrimas llenándole los ojos. Nunca en su vida alguien le había dado algo tan lleno de significado. En ese instante supo. El corazón que hasta entonces veía solo como brutalidad era en realidad el refugio que siempre había buscado. El otoño llegó a Valdoria tiñendo los campos de tonos dorados y anaranjados. El viento llevaba el aroma de las hojas secas y el ruido de los martillos de Gareth resonaba como siempre, firme, constante, un compás que daba ritmo a la vida de la villa. Pero ahora había algo diferente. A su lado, casi todos los días, estaba Beatriz, no solo como espectadora, sino como compañera. Ayudaba a pulir las piezas, organizaba las herramientas, recibía a los clientes con una sonrisa tímida que poco a poco conquistaba la confianza hasta de los más incrédulos. Había incluso quien susurraba que la muchacha sin valor parecía haber nacido para estar allí al lado del maestro herrero. Fue entonces cuando Lady Morgana regresó. Esta vez no solo para humillar. Regresaba enfurecida, pues las deudas antiguas la perseguían. Los acreedores golpeaban la puerta de su mansión y ya se hablaba de subastar parte de las tierras de la familia. Demasiado orgullosa para admitir la derrota, Morgana tramó una última jugada. Intentar recuperar a Beatriz, o mejor dicho, transformarla en moneda una vez más. Descendió del carruaje en medio de la plaza, acompañada por las hijas, todas adornadas con joyas que escondían solo en parte la decadencia financiera. La multitud se reunió alrededor, olfateando escándalo. «¡Mi hijastra!», gritó Morgana, al ver a Beatriz cruzando la plaza con una canasta de pan. «Regresa a casa. Tú perteneces a la sangre de Casimiro, no a este hollín de herrero». Beatriz se detuvo. Sintió todas las miradas sobre ella, la mitad ansiosas, la mitad burlescas. Antes de que pudiera responder, Morgana avanzó un paso más, la voz cortante. «Si no regresas por elección, que sea por fuerza. Tengo hombres que aún reconocen mi autoridad, y no permitiré que mi nombre sea arrastrado por el lodo de una hija bastarda». La plaza enmudeció. El corazón de Beatriz se disparó. Por primera vez pensó que podría de hecho ser arrancada de allí, de la vida que comenzaba a construir, de la llama que solo ahora ardía en su pecho.
Pero fue en ese instante que apareció la figura de Gareth. Atravesó la multitud como un trueno humano, el delantal aún manchado de hollín, el martillo en una de las manos. Sus ojos ardían con una furia contenida, y su voz resonó como nunca. Ella no es esclava, ni moneda de cambio, es mi elección. Y ante ustedes, declaro, será mi esposa. No había sacerdote ni contrato, ni coronas para bendecir esas palabras. Pero en ese instante, bajo los ojos del pueblo, sonó más fuerte que cualquier ceremonia. Fue un compromiso de honor, un pacto ante el mundo. Beatriz sintió el corazón acelerarse. Por primera vez, no se trataba de imposición o humillación, sino de algo que nacía de la decisión de un hombre que la veía de verdad. Un murmullo corrió entre los presentes. Algunos sonrieron, otros se miraron asombrados. Morgana, roja de ira, levantó la barbilla y escupió las palabras como veneno. ¿Una esposa? ¿Una criada de cenizas? ¿Al lado de un hombre sin título? ¡Qué espectáculo miserable! Aún habrá quien se ría de esto por generaciones. Fue entonces que algo inesperado sucedió. Uno de los aprendices de Gareth alzó la voz. Nos reíamos antes, señora, pero fue ella quien salvó nuestras casas en la última tormenta, quien cuidó de nuestros niños heridos. Hoy ya no nos reímos. Hoy agradecemos. Otro aldeano completó. Mientras la señora apostaba fortunas en las justas, fue esta mujer quien repartió pan con nosotros cuando falló la cosecha. El murmullo se volvió un coro. Toda la plaza comenzó a agitarse, las miradas volviéndose no hacia Morgana, sino hacia Beatriz. Con cada palabra, la madrastra se encogía más en su furia impotente. Beatriz, con el corazón en llamas, dio un paso adelante. Su voz salió firme, clara, sostenida por el valor que nunca había tenido ante la madrastra. Durante toda la vida me llamó inútil, madrastra. Dijo que no valía nada, ni como hija ni como esposa. Pero mire, aquí no necesito su oro ni sus bendiciones. Soy amada por quien me ve, soy respetada por quien me conoce, y lo que soy hoy, nada podrá quitármelo. Las palabras cayeron como martillazos en hierro incandescente. Morgana, incapaz de soportar la humillación, se dio media vuelta y subió de vuelta al carruaje, arrastrando a las hijas detrás de ella. Partió bajo abucheos ahogados, su imagen manchada para siempre. En la plaza, sin embargo, el silencio se transformó en algo nuevo. Los aldeanos se acercaron, no para burlarse, sino para felicitar. Y Beatriz, por primera vez en la vida, sonrió en medio de la multitud, sin miedo de existir. Gareth se acercó a ella, dejando caer el martillo al suelo. Le tomó la mano ante todos. Sus ojos no tenían nada de brutalidad en ese instante. Eran solo tiernos, claros, sinceros. «Tú no eres el hierro que ellos dijeron que eras, Beatriz», murmuró. «Tú eres el fuego, y es en él donde quiero vivir el resto de mis días». Las lágrimas corrieron de sus ojos, pero la sonrisa no se apagó. El sol poniente iluminaba la plaza, dorando el instante en que los dos se abrazaron. Finalmente sin reservas, finalmente libres. Habían pasado meses desde el día en que Gareth desafiara a todos en la plaza. El nombre de Beatriz, antes motivo de burla, ahora se pronunciaba con respeto. Dondequiera que fuera, las personas la saludaban con reverencia, como si ya no vieran en ella a la hijastra sin valor, sino a la mujer que había enfrentado el escarnio del mundo y había salido victoriosa. En ese otoño, el pequeño pueblo amaneció en fiesta. Ramos de flores colgaban de las ventanas, cintas coloridas ondeaban atadas a las puertas, y el sonido de las campanas de la iglesia resonaba por el valle. Era el día en que Beatriz y Gareth, ante Dios y ante todos, unirían oficialmente sus vidas en matrimonio. El vestido de Beatriz era sencillo, hecho por las propias manos de las mujeres de la aldea,
pero cada puntada cosida parecía llevar una bendición. La corona de flores en sus cabellos no era de oro, sino de trigo y jazmines, símbolo de la vida que había aprendido a cultivar al lado del herrero. Cuando entró en la iglesia, apoyada en el brazo de Gareth, las miradas ya no eran de desprecio. Muchos lloraban en silencio, conmovidos por el recuerdo de cómo había sido vendida como mercancía y ahora caminaba como señora de sí misma. Hasta aquellos que antes habían reído bajaron los ojos, avergonzados por haber dudado de ella. El sacerdote habló sobre la llama de la herrería, comparándola con el amor. Ambos exigían paciencia, valor y el riesgo de quemarse, pero cuando estaban bien cuidados, podían moldear el más fuerte de los metales. Así como el hierro se convierte en espada, dos vidas se convierten en una sola cuando son fundidas por el fuego del amor, dijo él imponiendo las manos sobre la pareja. Cuando Gareth levantó el velo y besó a Beatriz, no fue solo un gesto de unión, sino la consagración de un destino. El pueblo aplaudió, y de las puertas de la iglesia partieron cantos, flores lanzadas al aire y niños corriendo alrededor de los novios como si celebraran la victoria de la esperanza sobre la crueldad. Años después, se diría que esa boda no solo había cambiado la vida de Beatriz, sino que había transformado a toda la villa. La herrería de Gareth se había convertido en el corazón de la comunidad, y a su lado, Beatriz pasó a ser consultada por hombres y mujeres en busca de consejos, como si su propia historia hubiera enseñado al pueblo que cada alma tiene valor. Y llegaron los hijos, fuertes, sanos, con los ojos brillantes de la madre y la determinación del padre. Cada risa infantil resonaba como la respuesta definitiva al veneno de Morgana. La mujer, que dijeron que era inútil, se había convertido en madre, señora y ejemplo de valor. Cierta noche, años después, Beatriz caminaba por el patio iluminado por la luna. Gareth, ya con los cabellos grises, la abrazó por detrás y murmuró: «Ese día, cuando fuiste vendida, pensé que solo te estaría ofreciendo refugio. Poco sabía que estaba encontrando el tesoro de mi vida». Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «Y yo, que pensaba que no era nada, hoy sé que nací para ser todo contigo». Y así, en Valdoria, la historia de aquella que fue sacrificada por la madrastra vivió como un testimonio eterno, que el amor verdadero puede ser forjado hasta en el fuego más cruel, transformando dolor en oro y desprecio en eternidad. Y ahora te pregunto, si estuvieras en el lugar de Beatriz, ¿habrías tenido el mismo valor para creer en tu propio valor, incluso cuando el mundo entero decía lo contrario? Deja tu comentario y cuéntanos también de qué parte del mundo nos acompañas. Cada historia que contamos aquí en Amor y Redención nos recuerda que hasta en las cenizas más frías, la llama de la esperanza puede renacer. Tu participación mantiene viva la magia de estas narrativas y nos inspira a continuar creando historias que hablan directo al corazón. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y seguir nuestro próximo relato. Porque en este mundo de amores imposibles y destinos desafiados, siempre habrá un corazón dispuesto a creer otra vez.